Cuando abrí esa bolsa negra en el sótano de la iglesia, las piernas me flaquearon y sentí un gusto amargo en la boca que no era solo del miedo. Ahí dentro había algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a ese hombre que predicaba todos los domingos sobre amor y caridad. Ese hombre que todos en el pueblo respetaban como si fuera un enviado del cielo. Ese hombre que era mi marido desde hacía 23 años. El olor que salía de adentro de esa bolsa era de tierra mojada mezclada con algo metálico, algo que no debería estar ahí, algo que él me escondía a mí y a todo el mundo cada viernes cuando bajaba esas escaleras crujientes diciendo que iba a buscar las Biblias antiguas para el culto. Pero no eran Biblias, nunca fueron Biblias. Y cuando mis ojos finalmente vieron lo que estaba guardado en esa tela negra atada con soga gruesa, supe que mi vida tranquila en el interior de Córdoba había terminado en ese exacto momento. Hola, mis queridos. Me llamo Patricia, pero pueden decirme tía Patty. Así es como me conoce la gente acá de mi pueblo. Tengo 64 años y nací en 1961. Acá nomás en el interior de Córdoba, en un pueblito tan chico que todo el mundo conoce a todo el mundo, de esos donde los secretos duran menos que el pan recién hecho en la panadería. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé encerrada en lo más profundo de mi pecho por más de 30 años. Una historia que me avergonzaba tanto que prefería morirme antes que contársela a alguien, pero que hoy sé que tiene que ser dicha, porque tal vez ayude a algún alma perdida por ahí que está viviendo una mentira sin saberlo, así como yo la viví. Antes de seguir, quería pedirles que le den like ahí abajo, se suscriban al canal y activen la campanita, porque eso ayuda un montón a esta viejita acá a seguir contando sus historias para ustedes. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo, me encanta saber que mi voz está llegando lejos. Puede ser desde Buenos Aires, desde Mendoza, desde Ushuaia, desde cualquier rinconcito de esta Argentina enorme que tanto amo. Mi historia empieza allá en 1967, cuando yo tenía apenas 6 años y mi familia vivía en una casita humilde de adobe, con piso de tierra que mi mamá Edith barría 3 veces por día para mantener todo limpito. Mi papá Osvaldo era jornalero. Trabajaba de sol a sol en los campos de otros. Volvía a casa con la espalda dolorida y las manos callosas, pero siempre con una sonrisa en la cara para mí y para mis 4 hermanos. Éramos pobres, mis queridos, de esos pobres que comían guiso en el almuerzo y en la cena, pero que tenían abundancia de amor dentro de casa. Mi mamá hacía milagros con poco. Cosía nuestra ropa con retazos que las vecinas le daban. Remendaba los agujeros en los pantalones de mi papá hasta que no quedaba tela para remendar más nada. La vida era dura, pero era honesta, ¿viste? Todo el mundo en el pueblo sabía quiénes eran los Ferreira. Sabía que éramos gente trabajadora, gente de bien, gente que no le debía nada a nadie. Mi papá siempre decía que la pobreza no era vergüenza. Vergüenza era robar, mentir, engañar a los demás. Y yo crecí creyendo en eso. Crecí pensando que el mundo estaba dividido entre personas buenas y personas malas, que se podía saber quién era quién solo mirándolos a los ojos. Qué equivocada estaba, mis queridos, qué terriblemente equivocada estaba. Conocí a Arnaldo en 1964, en una fiesta patronal que se hacía todos los años en la plaza de la iglesia. Yo tenía apenas 3 años, era una nena todavía aprendiendo a hablar bien, y él ya era un pibe de 17, alto, flaco, con esos ojos oscuros que parecían guardar todos los misterios del mundo. Era hijo del pastor Geraldo, el hombre más respetado de nuestro pueblo, el que había fundado la iglesia evangélica, donde la mitad de la población iba los domingos. El pastor Geraldo era de esos hombres que cuando hablaba, todo el mundo se callaba la boca para escuchar. Tenía una voz grave y firme que parecía bajar directo del cielo. Usaba siempre un traje negro impecable, incluso con el calor sofocante de Córdoba. Llevaba una Biblia enorme bajo el brazo a todo lugar que iba. Arnaldo creció a la sombra de ese Padre poderoso. Creció escuchando desde chico que tenía una misión divina en esta tierra, que Dios tenía planes especiales para él, que no podía ser como los otros chicos que solo pensaban en jugar al fútbol y remontar barriletes. Tenía que estudiar la Biblia,
Tenía que aprender a predicar, tenía que prepararse para algún día asumir el lugar de su padre en el púlpito de esa iglesia. Y él hacía todo eso con una dedicación que impresionaba a todo el mundo. A los 15 años ya predicaba en los cultos de miércoles. A los 17 ya bautizaba a los chicos. A los 20 ya era considerado por muchos como un pastor tan bueno como su padre, tal vez hasta mejor, porque tenía esa juventud, ese fuego en los ojos cuando hablaba de Jesús. Yo crecí viendo a Arnaldo de lejos, ese pibe lindo que usaba camisa blanca siempre bien planchada, que saludaba a todo el mundo en la calle con educación, que ayudaba a las viejitas a cargar las bolsas de la feria, que visitaba a los enfermos en el hospital, que rezaba con los moribundos en sus últimas horas. Todo el mundo decía que era un ángel en la tierra, que cualquier chica sería bendecida por Dios si se casaba con él. Y yo, boluda de mí, creía cada palabra. Cuando tenía 13 años, en 1974, mi papá murió. Fue de repente, mis queridos, de esas muertes que nadie espera, que llegan como un rayo en día de sol. Estaba trabajando en el campo cuando sintió un dolor en el pecho. Cayó ahí nomás entre las plantas de maíz y no se levantó más. Dijeron que fue el corazón, que se había cansado de tanto trabajar, de tanto cargar peso. Mi mamá quedó viuda a los 39 años, con 5 hijos para criar, sin tierra, sin plata, sin nada más que la fuerza de las manos y la fe en Dios. Fue Arnaldo quien apareció en nuestra puerta al día siguiente del entierro. Tenía 27 años en esa época, ya era pastor auxiliar de la iglesia, ya tenía esa postura de hombre importante, de hombre que sabía de las cosas. Trajo una caja de alimentos, la puso en la mesa de nuestra cocina y le dijo a mi mamá que no tenía que preocuparse, que la iglesia iba a cuidarnos, que Dios no abandona a las viudas y a los huérfanos. Mi mamá lloró tanto ese día, le agarró las manos y le agradeció como si fuera el mismísimo Jesús bajado del cielo para salvarnos. Y él realmente ayudó, tengo que admitirlo. Durante los meses siguientes, aparecía en nuestra casa todas las semanas, siempre trayendo algo, a veces una bolsa de arroz, a veces ropa que las hermanas de la iglesia habían donado, a veces solo para charlar, para saber cómo estábamos. Me miraba con esos ojos profundos y me preguntaba sobre la escuela, sobre mis notas, sobre mis sueños. Yo me ponía toda tímida, colorada como un tomate, porque él era tan lindo, tan importante, y estaba ahí en mi casa humilde, sentado en nuestra silla de madera toda remendada, tomando el mate aguado que mi mamá lograba hacer con lo poco que tenía. Los años fueron pasando y Arnaldo seguía apareciendo. En 1977 yo tenía 16 años y me había convertido en una moza. Ya no era esa nena flaca de trenzas. Me había desarrollado, como dicen, me había hecho mujer, y me di cuenta de que Arnaldo había empezado a mirarme diferente. Ya no era esa mirada de quien mira a una nena, era otra cosa, algo que yo no sabía bien cómo nombrar, pero que hacía que el corazón se me disparara en el pecho. Fue un domingo después del culto que me llamó para hablar en el jardín de la iglesia. Dijo que tenía algo importante que decirme, que había orado mucho sobre eso, que le había pedido dirección a Dios. Yo estaba temblando toda, mis queridos, las piernas como gelatina, el corazón queriendo salirse por la boca. Y entonces dijo esas palabras que pensé que eran la realización de todos mis sueños. Dijo que Dios le había revelado que yo era la mujer elegida para ser su esposa, que estaba seguro de eso, que desde que yo era chica sabía que algún día nos íbamos a casar. ¿Se imaginan cómo quedé? Una piba pobre, huérfana de padre, que no tenía nada en esta vida, siendo pedida en casamiento por el pastor más admirado del pueblo, por el hombre que todas las chicas querían, por el hijo del pastor Geraldo. Pensé que me había sacado la lotería, que Dios me había mirado con misericordia y había decidido sacarme de esa pobreza, darme una vida digna, una vida buena. Mi mamá casi se desmaya cuando le conté. Lloró tanto que pensé que se iba a secar por dentro, me agarró la mano y dijo que eso era la bendición de Dios sobre nuestra familia, que mi papá allá del cielo debía estar feliz, que iba a ser una mujer bendecida.
Los vecinos venían todos a nuestra puerta para felicitarnos, para decirnos que era una suertuda, que iba a vivir como una reina, y yo lo creía, mis queridos, realmente lo creía. Nos casamos en mayo de 1978, cuando yo tenía 17 años y él 31. Fue un casamiento grande, la iglesia repleta, flores blancas por todos lados. Todo el pueblo estaba ahí. Yo usaba un vestido blanco que las hermanas de la iglesia me habían hecho, todo bordado a mano, hermoso de verdad. Arnaldo estaba lindo también, de traje gris, corbata azul marino, pelo todo peinado para el costado, sonrisa abierta para las fotos. El pastor Geraldo celebró la ceremonia, habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre cómo el matrimonio era sagrado ante Dios. Yo lloré durante los votos, pensando que estaba viviendo el día más feliz de mi vida. Nos fuimos a vivir a una casa que la iglesia nos había cedido, una casa buena, de material, con 3 habitaciones, living, cocina, baño adentro. Para mí, que había crecido en la casa de adobe, era un palacio, mis queridos. Hasta tenía luz eléctrica, agua corriente, lujos que nunca había tenido. Arnaldo trabajaba en la iglesia prácticamente todo el día. Predicaba en los cultos, visitaba a los fieles, aconsejaba a las parejas con problemas, bautizaba, casaba, enterraba. Era un hombre ocupado, importante, respetado. Me convertí en la esposa del pastor, la primera dama de la iglesia, como decían. Tenía que estar siempre arreglada, siempre sonriendo, siempre disponible para ayudar a las hermanas, para organizar los eventos, para cocinar para las visitas. No era una vida mala, no estoy diciendo eso. Era una vida cómoda, segura, tranquila. Pero había algo raro que no lograba entender bien. Arnaldo era un buen marido en muchos aspectos. Nunca me pegó, nunca me gritó, siempre me trató con educación, con respeto. Me daba la plata del mes como corresponde. Nunca dejó que faltara comida en casa. Me compraba ropa nueva cuando hacía falta. Pero había una distancia en él, ¿viste? Una frialdad que no lograba atravesar. En la cama cumplía con sus deberes de marido, pero era mecánico, rápido, sin cariño, sin besos, sin nada de eso que yo me había imaginado que sería el amor entre un hombre y una mujer. Yo pensaba que era así nomás, que el matrimonio era eso, que estaba siendo boluda por querer más. Los años fueron pasando y no lograba quedar embarazada. Intentamos durante 3 años, 4 años, 5 años y nada. Iba al médico y me decía que estaba sana, que no tenía nada malo. Arnaldo nunca quiso ir también. Decía que esas cosas de médicos eran boludeces, que si Dios quería darnos un hijo, nos lo iba a dar, que teníamos que tener fe. Pero yo veía la desilusión en sus ojos, veía la forma en que miraba a los bebés en la iglesia, veía cómo se quedaba callado cuando la gente preguntaba cuándo íbamos a tener un hijo. Fue en 1983 que el pastor Geraldo murió. Fue una tristeza enorme en el pueblo, el velorio fue inmenso, gente llorando por todos lados, diciendo que había muerto un hombre de Dios, un santo en la tierra. Arnaldo lloró como un nene en el entierro. Lloró tanto que me asusté de que se fuera a enfermar. Pero enseguida se secó las lágrimas y asumió la iglesia como pastor titular. Tenía 43 años. Estaba en la plenitud de la vida. Tenía experiencia, tenía conocimiento, tenía el respeto de todos. La iglesia creció aún más bajo su liderazgo. Empezaron a venir fieles de pueblos vecinos, remodelaron el templo, construyeron anexos nuevos. Y fue ahí que empezó esa cosa rara con el sótano. La iglesia tenía un sótano debajo del altar, un lugar que siempre se usó para guardar las cosas viejas, los bancos rotos, las Biblias antiguas, los instrumentos musicales que nadie usaba más. Arnaldo tenía la única llave de ese sótano. Nadie más podía entrar ahí sin su autorización. Decía que era porque había cosas valiosas, documentos importantes de la iglesia, registros antiguos que su padre había guardado. Pero todos los viernes, sin falta, bajaba a ese sótano. Me di cuenta del patrón porque siempre los viernes a la noche,
Cuando cenábamos juntos, estaba más callado que lo normal, más distante, como si estuviera pensando en algo muy serio. Y después de cenar, decía que tenía que ir a la iglesia a buscar las Biblias para el culto del domingo, que tenía que organizar unas cosas ahí. Llevaba siempre una bolsa negra grande, de esas de tela gruesa que se usaban para guardar porotos, y volvía horas después sin la bolsa, transpirado, con la ropa sucia de tierra. Yo nunca le pregunté. La esposa del pastor no pregunta, mis queridos. La esposa del pastor obedece, confía, cree. Eso era lo que había aprendido. Eso era lo que todas las otras esposas de pastores hacían. Además, Arnaldo era un hombre de Dios, un hombre santo. ¿Por qué iba a desconfiar de él? Si decía que estaba cuidando las cosas de la iglesia, entonces eso era lo que estaba haciendo. Pero en 1990, cuando yo tenía 29 años y llevábamos casados 12 años, pasó algo que cambió todo. Era un viernes de marzo, me acuerdo como si fuera ayer, un viernes caluroso de la hostia. Ese calor de Córdoba que parece derretirte por dentro. Arnaldo había salido justo después del almuerzo para ir a la iglesia. Dijo que tenía una reunión con los diáconos, que iba a tardar. Yo me quedé en casa cosiendo unos manteles para la fiesta de la iglesia que iba a haber al mes siguiente. Como a las 4 de la tarde me acordé que me había olvidado mi himnario en la iglesia, ese libro de cánticos que usábamos en los cultos. Lo necesitaba para ensayar un himno nuevo que iba a cantar el domingo, así que decidí ir a buscarlo. La iglesia quedaba a apenas 5 minutos de casa caminando. El sol todavía estaba alto, mucha gente en la calle. No vi ningún problema. Cuando llegué a la iglesia, estaba todo tranquilo, las puertas abiertas como siempre quedaban durante el día. Entré, fui hasta el banco donde siempre me sentaba y agarré mi himnario. Estaba por irme cuando escuché un ruido que venía de abajo, del sótano. Era un sonido amortiguado, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de cemento. El corazón me dio un vuelco. ¿Arnaldo no había dicho que iba a tener reunión con los diáconos? ¿Por qué estaría en el sótano? ¿Y ese ruido raro, qué era? Me quedé parada ahí, agarrando mi himnario contra el pecho, sin saber si debía irme o investigar. La curiosidad fue más fuerte, mis queridos. Esa curiosidad que dicen que mató al gato, esa que se siente en el pecho y no se puede ignorar por más que uno intente. Me acerqué a la puerta del sótano despacito, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que cualquier persona a kilómetros de distancia lo iba a poder escuchar. La puerta estaba entreabierta, una rendija chica, y por ahí salía una luz amarillenta débil, de esas lámparas antiguas a querosene que usábamos cuando se cortaba la luz. Bajé los primeros escalones con todo cuidado, pisando en el borde de cada escalón para no hacer ruido, las manos transpirando frío, la boca seca. El ruido había parado. Silencio absoluto. Bajé algunos escalones más y logré ver una parte del sótano. Arnaldo estaba ahí, de espaldas a mí, arrodillado en el piso, tocando algo que no lograba ver bien por la poca luz. Estaba sin camisa, solo con pantalón, el cuerpo todo transpirado, y tenía tierra en la espalda, en los brazos, hasta en el pelo. Al lado de él estaba esa bolsa negra que siempre llevaba los viernes. Pero esta vez la bolsa estaba abierta, tirada en el piso como si recién la hubieran vaciado. Debería haberme subido en ese momento. Debería haberme ido fingiendo que no había visto nada. Pero no pude. Mis pies bajaron 3 escalones más solos, como si tuvieran voluntad propia, y entonces vi, en el rincón del sótano, debajo de una lona vieja que estaba medio corrida para el costado, había un pozo cavado en el piso. Un pozo profundo, con tierra fresca alrededor, y dentro de ese pozo había cosas. Cosas envueltas en trapos blancos, atadas con sogas, apiladas una encima de la otra. No eran muchas, tal vez 6 o 7 bultos, todos más o menos del mismo tamaño, del tamaño de un bebé, mis queridos. La cabeza me empezó a dar vueltas. Sentí que me iba a desmayar ahí mismo en esos escalones, que me iba a caer y romperme el cuello y morirme sin entender lo que estaba viendo.
Me agarré del pasamanos de madera vieja con tanta fuerza que sentí que me entraba una astilla en la mano, pero ni sentí dolor. Solo sentí ese miedo helado subiéndome por la espalda. Ese miedo que te paraliza, que te convierte en estatua. Arnaldo seguía de espaldas. Agarró más tierra con las manos y la tiró encima de los bultos, despacito, con cuidado, como quien está enterrando algo precioso, o algo que tiene que quedar escondido para siempre. Fue en ese momento que el escalón donde estaba crujió. Un crujido fuerte, seco, que hizo eco por todo el sótano como un tiro. Arnaldo giró la cabeza tan rápido que pensé que se iba a romper el cuello. Nuestros ojos se encontraron. Y lo que vi en esos ojos, mis queridos, no era el hombre que conocía desde hacía 26 años. No era el pastor respetado, no era el marido educado, no era el hijo del pastor Geraldo. Era un extraño con los ojos desorbitados, la boca entreabierta, la respiración agitada y en las manos llenas de tierra esa expresión de quien fue pescado haciendo algo que no debía. Nos quedamos mirando uno al otro por tal vez 5 segundos que parecieron 5 horas. Quería correr, quería gritar, quería desaparecer de ahí, pero mi cuerpo no obedecía. Estaba pegada a ese escalón como si tuviera raíces creciéndome de los pies. Fue Arnaldo quien rompió el silencio. Se levantó despacito, se limpió las manos en el pantalón y habló con esa voz tranquila que usaba para predicar. Esa voz que calmaba a los afligidos, que consolaba a los tristes. «Patricia», dijo, «no deberías estar acá. Solo eso». No preguntó qué estaba haciendo ahí, no pareció sorprendido de verdad. Era como si supiera que tarde o temprano iba a descubrirlo, como si hasta estuviera aliviado de no tener que seguir escondiendo. Logré encontrar mi voz, pero lo que salió de mi garganta fue un susurro ronco, quebrado. «¿Qué es esto, Arnaldo? ¿Qué son esas cosas?» Miró hacia el pozo, hacia los bultos blancos medio cubiertos de tierra, y después me miró de vuelta. Dio un paso en mi dirección y yo di un paso para atrás, subiendo un escalón. Se dio cuenta de mi miedo y se paró donde estaba. «Son bebés», dijo, y la forma en que lo dijo, tan natural, tan tranquila, como quien dice que está lloviendo afuera, me hizo sentir que me estaba volviendo loca. Bebés que no tenían a dónde ir, bebés que las madres no querían, bebés que iban a morir igual. Mi mente estaba un caos, tratando de procesar esas palabras, tratando de entender lo que estaba diciendo, lo que eso significaba. «¿Bebés muertos?», logré preguntar, y mi voz salió tan fina que yo misma apenas me reconocí. Asintió con la cabeza, despacito, como confirmando algo obvio. «Nacidos muertos», dijo. «Bebés que nacieron muertos, que las familias no tenían cómo enterrar como corresponde, que no tenían plata para velorio, para cajón, para nada. Me buscaban, Patricia. Me buscaban pidiéndome ayuda, pidiéndome que le diera un destino digno a estas criaturitas que Dios ya se había llevado». Bajé un escalón. Necesitaba ver mejor, necesitaba entender. ¿Pero por qué escondido? ¿Por qué acá en el sótano? ¿Por qué no en el cementerio? Suspiró. Se pasó la mano por el pelo lleno de tierra, dejando más tierra todavía pegada en los mechones oscuros. «Porque en el cementerio cuesta plata, Patricia. Estas familias no tienen plata, y está toda esa burocracia, partida, certificado de defunción, documentación que la gente pobre no puede sacar. Yo estaba ayudando, estaba dándoles un lugar de descanso a estas almas inocentes, estaba haciendo la obra de Dios». La forma en que hablaba, tan convencido, tan seguro de que estaba haciendo lo correcto, me dio escalofríos. «¿Hace cuánto?», pregunté, y mi voz tembló tanto que apenas pude terminar la frase. Pensó por un momento, mirando hacia el techo del sótano como si estuviera haciendo cuentas. «Unos 12 años», respondió. «Desde que murió papá y asumí la iglesia. La primera fue la hijita del Casimiro, ¿te acordás? La esposa tuvo a la nena de 7 meses. Nació muerta, no tenían ni para comer. Imagínate para enterrarla. Me buscó desesperado, llorando, pidiéndome ayuda. Oré, le pedí dirección a Dios, y Él me mostró que podía hacer esto, que podía darles dignidad a estas criaturas que nadie quería.
12 años. 12 años enterrando bebés debajo de la iglesia. 12 años yendo a ese sótano todos los viernes con esa bolsa negra. 12 años mintiéndome, mintiéndole a todo el mundo, fingiendo que estaba buscando Biblias antiguas. ¿Cuántos?, logré preguntar, señalando el pozo. Miró para abajo, hacia esos bultos blancos, y contó bajito, moviendo los labios. 7, dijo. 7 angelitos que están descansando en paz acá, protegidos, lejos del sufrimiento de este mundo. Empecé a temblar, mis queridos, temblar de la cabeza a los pies, los dientes chocando, las piernas como gelatina. Me senté en el escalón porque no aguantaba más estar de pie. Arnaldo vino hasta el pie de la escalera, mirándome con una expresión que no lograba descifrar. No era culpa, no era vergüenza, era casi como preocupación. Como si estuviera preocupado por mí, no por lo que había hecho, sino por mí por haberlo descubierto. «Tenés que entender, Patricia», dijo, subiendo un escalón. «No hice nada malo, no lastimé a nadie, no maté a nadie. Estos bebés ya estaban muertos cuando llegaron a mí. Solo les di un lugar digno, un lugar sagrado, debajo de la casa de Dios. Es mejor que tirarlos al campo, a la basura, en cualquier pozo como algunos hacen por ahí. Traté de organizar mis pensamientos, traté de entender si esto era locura de él o mía por no poder procesarlo. Pero las familias, empecé, ¿las familias saben que los bebés están acá, debajo de la iglesia? Negó con la cabeza. No exactamente. Me entregan los bebés y confían en que voy a darles el destino correcto. Les digo que me voy a encargar de todo, que voy a hacer todo como corresponde, y lo hago. Rezo por cada uno de ellos, Patricia. Hago una ceremonia, leo la Biblia. Le pido a Dios que reciba estas almas en el cielo. No es solo enterrar y listo. Es un ritual sagrado que hago todos los viernes a la noche. Solo, con todo el respeto y la reverencia que estas criaturas merecen. Viernes a la noche. Todos los viernes a la noche durante 12 años. De repente todo tenía sentido. La distancia de él esos días, el silencio durante la cena, el sudor en la ropa cuando volvía, la tierra en las uñas que siempre pensaba que era porque estaba cuidando el jardín de la iglesia. «¿Por qué nunca me contaste?», logré preguntar, y esta vez había algo más que miedo en mi voz. Había dolor, traición, el dolor de darme cuenta de que durante todos esos años mi marido había guardado un secreto enorme de mí, que había vivido una vida paralela que ni imaginaba que existía. Arnaldo subió otro escalón, se acercó más a mí, y por primera vez desde que había entrado a ese sótano vi algo parecido a emoción en su cara. «Porque no ibas a entender», dijo, bajito. «Porque ibas a pensar que estaba mal, ibas a querer que parara, ibas a querer denunciar, ibas a querer armar un escándalo. Y no podía parar, Patricia. Estas familias me necesitan, estos bebés me necesitan. ¿Quién más iba a hacer esto por ellos? ¿Quién más se iba a preocupar por estas vidas chiquitas que ni llegaron a empezar bien?» Creía en lo que estaba diciendo, mis queridos. Realmente, genuinamente creía que estaba haciendo algo bueno, algo correcto, algo que Dios aprobaba. Me levanté del escalón con dificultad, las piernas todavía temblando, y lo miré directo a los ojos. «Esto no está bien, Arnaldo. Por más que pienses que estás ayudando, esto no está bien. Hay leyes, hay reglas, hay formas correctas de hacer estas cosas. No podés simplemente enterrar bebés debajo de la iglesia sin que nadie lo sepa, sin registro, sin nada». Frunció el ceño, y por primera vez vi algo parecido a irritación en su cara. «¿Leyes?», repitió, con un tono de desdén. «Leyes que fueron hechas por hombres que nunca supieron lo que es no tener plata ni para comprar pan. Imagínate para enterrar un hijo. Leyes que obligan a estas familias pobres a hacer cosas imposibles solo para tener un papel con un sello. Estoy por encima de esas leyes, Patricia. Soy un hombre de Dios y Dios me dio esta misión. Subí las escaleras corriendo, necesitaba salir de ahí, necesitaba respirar aire puro, necesitaba pensar. Arnaldo me siguió. Cerró la puerta del sótano detrás de él con la llave y me alcanzó ya en la nave de la iglesia. «Patricia, espera»,
dijo, agarrándome del brazo. No fuerte, no con violencia, pero con firmeza. No podés contarle a nadie. ¿Entendés eso? No podés contarle a nadie lo que viste acá. Lo miré, a ese hombre que pensaba que conocía, que había dormido a mi lado durante 12 años, que había servido, respetado, obedecido. ¿Y si cuento?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por cómo me miraba. Si contás, dijo despacito, vas a destruir todo. Vas a destruir la iglesia, vas a destruir mi reputación, vas a destruir la memoria de mi padre, vas a destruir la fe de cientos de personas que creen en mí. Vas a destruir a estas familias pobres que confiaron en mí, que van a ser investigadas, interrogadas, tal vez hasta presas por no haber seguido los procedimientos legales. Y al final, Patricia, te vas a destruir vos también, porque ¿quién va a creerle a la esposa que se quedó 12 años callada y recién ahora se le ocurre hablar? Van a pensar que sabías desde el principio, que eras cómplice, que estabas involucrada. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. Tenía razón, y yo sabía que tenía razón. Si le contaba a alguien, no iba a ser solo él quien sufriría las consecuencias. Yo también. Me iban a juzgar, señalar en la calle, llamarme cómplice, mentirosa, cobarde, y esas familias pobres que habían confiado en él, que le habían entregado sus bebés muertos pensando que estaban haciendo lo mejor, ellas también iban a sufrir. «Entonces, ¿qué querés que haga?», pregunté, sintiendo las lágrimas empezando a bajarme por la cara. «¿Que finja que no vi nada? ¿Que siga viviendo acá, durmiendo en la misma cama que vos, fingiendo que todo está normal?» «Exactamente», dijo, y por primera vez desde que había bajado esas escaleras, sonrió. Una sonrisa chiquita, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Vas a fingir que no viste nada, porque no hay nada malo acá. Estoy haciendo la obra de Dios, Patricia, y vos, como mi esposa, como la primera dama de esta iglesia, tenés que apoyarme en esto». Solté mi brazo de su mano con fuerza y di un paso para atrás. «No voy a apoyar esto», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Pero tampoco le voy a contar a nadie, no porque esté de acuerdo con vos, sino porque no quiero destruir la vida de gente inocente. Pero no me pidas que apoye, no me pidas que finja que todo está bien». Arnaldo asintió como si eso fuera suficiente para él. «Está bien», dijo. «No necesitas apoyar, solo necesitas quedarte callada». Y entonces pasó a mi lado, caminó hasta la pileta que había en la sacristía, se lavó las manos llenas de tierra con ese jabón fuerte que usábamos para lavar el piso, se secó con el trapo de cocina, se puso la camisa que estaba colgada en la silla y salió de la iglesia como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí parada, sola, en el medio de esa iglesia donde me había casado 12 años atrás, pensando que estaba entrando al paraíso, y me di cuenta de que en realidad había entrado a un infierno rasado de cielo. Volví a casa 1 hora después. No sé cómo logré caminar, no sé cómo logré poner un pie delante del otro. Arnaldo ya estaba ahí, sentado en el living, leyendo la Biblia como siempre hacía todas las noches antes de dormir. Me miró cuando entré y solo dijo: «La cena está en la mesa, te la calenté». Como si fuera un día normal, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de descubrir que mi marido pasaba todos los viernes enterrando bebés muertos debajo de la iglesia. Me fui al cuarto sin cenar, trancé la puerta y lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que me dolió la garganta, hasta que se me hincharon y enrojecieron los ojos. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando a Arnaldo roncar del otro lado de la puerta trancada, pensando en todo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto de mi vida. Yo era una piba pobre del interior de Córdoba que pensaba que había tenido suerte de casarme con un pastor, que pensaba que iba a tener una vida bendecida, que pensaba que Dios me había mirado con misericordia. ¿Pero en qué me había convertido? ¿En la esposa de un hombre que enterraba bebés a escondidas? ¿En la mujer que sabía un secreto terrible y no podía contarle a nadie? ¿Quién era yo ahora? Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento.
Trataba de actuar normal. Trataba de sonreírles a las hermanas de la iglesia. Trataba de cantar en los cultos. Trataba de hacer mis obligaciones de primera dama. Pero por dentro me estaba muriendo. Cada vez que miraba a Arnaldo predicando en el púlpito, hablando sobre el amor, sobre el perdón, sobre la verdad, sentía una náusea subiéndome por la garganta. Cada vez que alguien venía a decirme lo suertuda que era de tener un marido tan maravilloso, tan santo, tan dedicado a la obra de Dios, quería gritar la verdad, quería sacudir a esa gente y mostrarles quién era realmente. Pero no podía. Había tomado una decisión ese día en el sótano. Había elegido quedarme callada. Había elegido no destruir vidas inocentes por las acciones de él. O al menos eso era lo que me decía a mí misma para poder mirarme al espejo todas las mañanas sin querer romper el vidrio con mi propia cabeza. La verdad, mis queridos, es que también tenía miedo. Miedo de lo que podría pasarme si contaba. Miedo de quedarme sola. Miedo de volver a esa pobreza en la que había crecido. Miedo de perder esa vida cómoda que había conseguido. ¿Qué tipo de persona eso hacía de mí? ¿Qué tipo de mujer elige comodidad y seguridad en vez de hacer lo correcto? Me odiaba por eso. Me odiaba todos los días, todas las horas, cada vez que veía mi reflejo, cada vez que me cruzaba con mi propia mirada. Pero seguía ahí, viviendo en esa casa, durmiendo en esa cama, sonriendo en esa iglesia, fingiendo que no sabía nada. Los viernes se volvieron un tormento. Sabía lo que Arnaldo iba a hacer después de la cena, sabía a dónde iba, sabía lo que llevaba en esa bolsa negra. Trataba de mantenerme ocupada, trataba de no pensar, pero no podía. Me quedaba acostada en la cama, sola, porque después de esa noche nunca más lo dejé entrar al cuarto, mirando el reloj, sabiendo que estaba ahí abajo en ese sótano, cavando otro pozo, enterrando otra criaturita que nadie quería, haciendo esa ceremonia rara que creía que era sagrada. En 1991, un año después de haber descubierto el secreto, pasó algo que hizo todo todavía peor. Una joven de la iglesia, la Marluce, había perdido su bebé de 5 meses de gestación. La piba tenía apenas 19 años, era soltera, había quedado embarazada de un novio que se había borrado, apenas se enteró del embarazo. La familia de ella era pobre, muy pobre. Trabajaban en el campo, ganaban una miseria. Cuando perdió el bebé, fue directo a buscar a Arnaldo, pidiéndole ayuda, diciendo que no tenía plata para nada, que no sabía qué hacer. Yo estaba en la iglesia ese día, arreglando las flores del altar, cuando escuché la conversación entre ellos. Arnaldo consoló a la piba con esa voz dulce de él, esa voz de pastor que sabe exactamente qué decir, y entonces le ofreció ayuda. Dijo que se iba a encargar de todo, que no tenía que preocuparse por nada, que le iba a dar un destino digno al bebé. La Marluce lloró tanto, agradeció tanto, dijo que era un ángel enviado por Dios, y yo ahí, escondida detrás del órgano, sabiendo exactamente lo que iba a hacer, a dónde iba a ir ese bebé, sintiendo el estómago revolverse. Ese viernes no pude quedarme en casa. No pude acostarme en esa cama sabiendo lo que estaba pasando. Salí a caminar por el pueblo, anduve sin rumbo por las calles oscuras y terminé parándome frente a la iglesia. Estaba todo oscuro, solo una luz débil saliendo del sótano. Me quedé ahí parada, mirando esa luz, imaginando lo que estaba haciendo. ¿Cómo lograba hacer eso sin peso en la conciencia? ¿Cómo lograba dormir todas las noches sabiendo que debajo de esa iglesia, debajo de ese altar, donde predicaba todos los domingos, estaban enterrados 8 bebés ahora? Volví a casa cuando vi que la luz del sótano se apagaba. Arnaldo llegó media hora después, transpirado como siempre, con tierra en la ropa como siempre, y se fue directo a bañarse. En la cena comentó casualmente sobre la Marluce. Dijo que había sido muy triste lo que le había pasado, que era una pena que hubiera perdido el bebé, pero que al menos ahora la criaturita estaba en el cielo con Jesús. Agarré el tenedor con tanta fuerza que se me pusieron blancos los dedos. Los meses fueron pasando y me fui marchitando por dentro. Bajé de peso, me quedaron ojeras profundas, empecé a tener pesadillas todas las noches.
Soñaba con bebés llorando, con ese sótano lleno de agua, con Arnaldo enterrándome junto con las criaturas. Me despertaba gritando, transpirando frío, el corazón disparado. Las hermanas de la iglesia empezaron a preguntarme si estaba enferma, si necesitaba ir al médico, si tenía algún problema. Les decía que era solo cansancio, que había estado trabajando demasiado en la iglesia, que iba a mejorar pronto. Arnaldo también notó el cambio, pero no por preocupación genuina, sino porque eso estaba empezando a llamar la atención. Una noche se sentó conmigo en el living y dijo que necesitaba controlarme, que la gente estaba hablando, que estaba dando la nota. «Hiciste una promesa», dijo. «Prometiste que te ibas a quedar callada, que ibas a fingir que no sabías nada. Pero de la manera que estás actuando, todos van a sospechar que algo anda mal». Lo miré con un odio tan profundo que hasta me asusté. «Te preocupas más por lo que la gente va a pensar que por el hecho de tener un cementerio debajo de la iglesia», dije, y tuvo el descaro de responder. «No es un cementerio, Patricia, es un santuario, un lugar sagrado para almas inocentes». ¿Cómo seguí casada con este hombre, mis queridos? ¿Cómo no agarré mis cosas y salí corriendo de esa casa? Les voy a contar la verdad que me avergüenza hasta hoy. No me fui porque no tenía a dónde ir. Mi mamá había muerto en 1985. Mis hermanos se habían desperdigado por toda Argentina buscando trabajo. No tenía amigos de verdad, no tenía plata propia, no tenía profesión. Todo lo que era, todo lo que tenía, estaba ligado a ese hombre, a esa iglesia, a esa vida. Si me iba a ser nadie de nuevo. Y tenía miedo de ser nadie, mis queridos. Tenía miedo de volver a esa pobreza que conocía tan bien. En 1993 pasó algo que cambió un poco toda la dinámica. La iglesia estaba creciendo tanto que fue necesario hacer una reforma grande, ampliar el salón, construir más baños, reformar la fachada. La obra iba a ser grande, iba a tocar toda la estructura del edificio. Y cuando vinieron los ingenieros a hacer el proyecto, uno de ellos mencionó que iba a ser necesario tocar el sótano, que necesitaban verificar los cimientos, que tal vez iba a ser necesario hasta excavar más profundo para hacer una estructura mejor. Por primera vez en 3 años vi miedo en la cara de Arnaldo. Miedo genuino. Trató de convencer a los ingenieros de que no era necesario tocar el sótano, que esa parte estaba bien, que se había reformado recientemente. Pero los ingenieros insistieron, dijeron que era procedimiento estándar, que necesitaban ver toda la estructura. Arnaldo pasó semanas tenso, nervioso, no podía predicar bien, no podía dormir. Yo observaba eso con una satisfacción mórbida. Era la primera vez que lo veía perder el control, la primera vez que lo veía tener miedo de ser descubierto. Una noche vino a hablar conmigo, cosa que no hacía desde hacía meses. Se sentó en el borde de mi cama, donde yo ya estaba acostada, y dijo bajito: «Voy a tener que sacarlos de ahí». Me quedé callada, esperando que continuara. «Los bebés», explicó. «Voy a tener que desenterrar a todos y llevarlos a otro lugar antes de que empiece la obra. No puedo correr el riesgo de que los obreros los encuentren». Le pregunté dónde los iba a poner, y se quedó unos minutos pensando antes de responder. «En el terreno que compró la iglesia el año pasado, ese que está en el fondo de la ciudad. Nadie va ahí, es todo monte cerrado. Los voy a enterrar ahí, bien profundo, donde nadie los va a encontrar nunca». «¿Y qué querés de mí?», pregunté, ya imaginando la respuesta. «Ayuda», dijo. «No puedo hacer esto solo. Son 9 ahora, 9 bebés que necesito desenterrar y llevar a otro lugar. Necesito a alguien que me ayude a cargar, que haga guardia, que garantice que nadie nos va a ver». Lo miré como si se hubiera vuelto loco. «¿Querés que te ayude a desenterrar bebés muertos y esconderlos en otro lugar?», pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Es para proteger a esas familias», dijo. «Es para protegerte a vos también. Si los descubren, vas a ir presa junto conmigo como cómplice. Eso lo sabés». Y era verdad. Maldición. Era verdad. Me había quedado 3 años callada, 3 años sabiendo el secreto, 3 años fingiendo que no sabía nada. A los ojos de la ley,
A los ojos de cualquier persona, era cómplice de verdad. No servía de nada decir que solo había descubierto después, que no había ayudado en nada, que solo me había quedado callada por miedo. Nadie me iba a creer. Estaba atrapada en esa situación tanto como los bebés estaban atrapados en ese sótano. Acepté ayudarlo. No porque quería, no porque me parecía correcto, sino porque no veía otra salida. Acordamos para un jueves a la noche, un día antes de que empezara la obra de verdad. Esperamos hasta pasada la medianoche, cuando todo el pueblo estaba durmiendo, cuando no había más nadie en las calles. Fuimos hasta la iglesia con linternas, palas, bolsas negras, guantes que Arnaldo había comprado especialmente para eso. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las sienes, en las puntas de los dedos, en la garganta. Bajamos a ese sótano maldito, y Arnaldo empezó a cavar. La tierra estaba dura, compactada por los años, y transpiraba tanto que la camisa se le empapó en minutos. Yo me quedaba ahí parada, sosteniendo la linterna, iluminando mientras cavaba, sintiendo que iba a vomitar en cualquier momento. El olor era horrible, mis queridos. Olor a tierra vieja mezclado con algo dulce y podrido que nunca voy a poder olvidar. Olor a muerte, olor a descomposición, olor a secreto enterrado. El primer bulto que Arnaldo sacó del pozo estaba sucio de tierra. Las sogas que ataban la tela estaban mohosas, podridas. Lo puso con cuidado dentro de una de las bolsas negras y siguió cavando. Uno por uno fue sacando esos bultos, 9 en total, algunos más grandes, algunos más chicos, todos envueltos en trapos blancos que ya se habían puesto marrones de tierra y tiempo. Cuando sacó el último, se dio vuelta hacia mí y dijo: «Ayúdame a cargar esto hasta el auto». Habíamos estacionado bien cerca de la iglesia, en una callecita oscura donde no había ninguna casa, ninguna luz de poste. Cargué 3 bolsas, 3 bebés muertos que nunca había visto vivos, 3 almas que habían tenido una vida tan corta que ni llegaron a dar su primer llanto. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer una de las bolsas al piso. Pusimos todo en el baúl del auto viejo que usaba Arnaldo, ese escarabajo celeste que la iglesia le había donado años atrás, y manejamos por el pueblo oscuro hacia el terreno en el fondo. El camino parecía interminable. Cada pozo en el camino hacía que las bolsas se sacudieran en el baúl, y yo cerraba los ojos con fuerza, tratando de no pensar en lo que había dentro de esas bolsas, tratando de no imaginar las caritas de esas criaturas que nunca habían visto la luz del día. Cuando llegamos al terreno eran casi las 2 de la mañana. No había luna esa noche. Todo estaba tan oscuro que apenas podíamos ver un palmo delante de la nariz. Solo las linternas débiles iluminando el monte cerrado, los árboles altos, el silencio pesado que parecía tragarse hasta el sonido de nuestra respiración. Arnaldo eligió un rincón bien alejado, debajo de un árbol enorme que debía tener unos 50 años, y empezó a cavar de nuevo. Esta vez cavó profundo, mucho más profundo de lo que había cavado en el sótano de la iglesia, unos 2 metros de profundidad, transpirando tanto que parecía que se había bañado vestido, parando solo para respirar antes de continuar. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo la linterna de nuevo, iluminando ese pozo que iba quedando cada vez más profundo, sintiendo las piernas dormidas, el cuerpo cansado, el alma todavía más cansada. Cuando finalmente paró de cavar, me miró y me dijo que lo ayudara a meter las bolsas dentro del pozo. Agarré la primera bolsa con las 2 manos. Pesaba menos de lo que imaginaba, un peso tan liviano que parecía imposible que ahí dentro hubiera existido una vida, y la puse en el fondo de ese pozo oscuro. Después la segunda, la tercera, hasta que las 9 estuvieron ahí abajo, apiladas una sobre otra, como si fueran solo basura siendo descartada, no criaturas siendo enterradas. Arnaldo agarró la Biblia que había traído, la abrió en una página marcada y empezó a leer en voz baja. Era el salmo que habla sobre los hijitos siendo bendiciones del Señor, sobre la alegría de tener una familia numerosa, sobre cómo los niños son flechas en la mano del guerrero. La ironía de todo eso me pegó con tanta fuerza que tuve que taparme la boca con la mano para no reírme, una risa histérica,
desesperada, de quien está perdiendo la cordura. Ahí estábamos nosotros, en medio de la madrugada, en medio del monte, enterrando 9 bebés muertos, mientras mi marido leía versículos sobre la bendición de tener hijos. Era tan absurdo, tan enfermo, tan mal en tantos niveles, que mi cerebro no podía procesar completamente la situación en la que me había metido. Después de que terminó de leer, Arnaldo cerró la Biblia, la guardó bajo el brazo, agarró la pala y empezó a tirar tierra de vuelta al pozo. Yo ayudé con las manos nomás, agarrando puñados de tierra y tirando, queriendo que eso terminara ya, queriendo volver a casa, queriendo bañarme y frotarme la piel hasta sacarme la primera capa. Nos llevó casi 1 hora llenar el pozo completamente, para alisar la tierra arriba, para tirar hojas secas y ramas para disimular, para tratar de hacer parecer que nunca nadie había tocado ahí. Cuando terminamos estaba empezando a clarear, esa luz débil que viene antes del amanecer, y volvimos corriendo al auto antes de que alguien nos pudiera ver. En el camino de vuelta a casa, ninguno de los dos habló nada. Arnaldo manejaba mirando fijo para adelante, las manos sucias de tierra en el volante, y yo iba en el asiento del acompañante mirando por la ventana, viendo el pueblo despertar de a poco, las primeras personas saliendo a trabajar, los perros ladrando, los gallos cantando, todo tan normal, tan común, como si no acabáramos de pasar toda la noche desenterrando y reenterrando bebés muertos. Cuando llegamos a casa, Arnaldo fue directo al baño, se quedó ahí por más de 1 hora debajo de la ducha, y yo me fui al patio, cavé un pozo chiquito y enterré la ropa que estaba usando, porque no podía ni pensar en lavarla, en tener que tocarla de nuevo, en tener eso dentro de mi casa. La reforma de la iglesia empezó al día siguiente y duró casi 6 meses. Tocaron todo, rompieron paredes, rehicieron el piso, pintaron, modernizaron. Y cuando tocaron el sótano, no encontraron nada más que tierra vieja y algunos ladrillos rotos. Arnaldo respiró aliviado. Volvió a predicar con esa confianza de siempre, con esa certeza de quien sabe que está seguro. Pero para mí, nada volvió a ser normal. Había cruzado una línea esa noche. Me había convertido en cómplice de verdad, no solo de silencio, sino de acción. Había ayudado a esconder a esos bebés. Los había cargado, había tirado tierra encima de ellos, había participado de ese ritual macabro que mi marido llamaba sagrado. Los años siguientes fueron una niebla de días iguales, de cultos interminables, de sonrisas falsas, de noches sin dormir. Arnaldo continuó con su obra, como la llamaba. Siguió recibiendo bebés de familias pobres, pero ahora en vez de llevarlos al sótano de la iglesia, los llevaba directo a ese terreno en el fondo de la ciudad. Todos los viernes salía de casa con esa bolsa negra, volvía horas después transpirado y sucio de tierra, y yo sabía exactamente lo que había hecho. No preguntaba, no comentaba, solo lo miraba con esa mezcla de asco y complicidad que se había convertido en mi sentimiento predominante por ese hombre. En 1997, cuando tenía 36 años, pasó algo que sacudió todo de nuevo. Una piba de 15 años de la iglesia, la Ivonete, había quedado embarazada. El padre de la criatura era un hombre casado de 40 años que frecuentaba la iglesia, un diácono respetado, padre de familia. Cuando descubrieron el embarazo, fue un escándalo enorme. La piba fue echada de su casa por la familia. El hombre negó todo. Dijo que estaba mintiendo, que era una cualquiera tratando de destruir su matrimonio. Nadie le creyó, mis queridos. Nadie. Ni la propia madre le creyó. La Ivonete desapareció por algunos meses, y cuando volvió estaba diferente. Demasiado flaca, ojos hundidos, una mirada vacía que daba miedo ver. Buscó a Arnaldo una tarde. Yo estaba en la iglesia limpiando los bancos cuando llegó. Escuché toda la conversación escondida detrás de la puerta de la sacristía. Le contó, llorando tanto que apenas podía hablar, que había tenido al bebé sola, en una casa abandonada en el borde de la ciudad. Dijo que el bebé había nacido muerto, que no había sabido qué hacer, que lo había envuelto en una toalla y escondido debajo de unas tablas viejas porque tenía miedo de que la metieran presa, de que pensaran que había matado a la criatura.
Arnaldo la consoló con esa voz mansa que usaba también. Dijo que no tenía culpa de nada, que ese hombre era el verdadero culpable, que Dios sabía la verdad aunque los hombres se negaran a creer. Y entonces le ofreció ayuda. Dijo que iba a buscar al bebé, que le iba a dar un entierro digno, que no tenía que cargar con ese peso sola. La Ibonete agradeció tanto, lloró tanto en sus brazos, que hasta yo, que sabía la verdad, que sabía lo que él realmente hacía, me encontré sintiendo lástima por ella. Esa piba de 15 años que había sido usada por un viejo, echada de su casa, obligada a parir sola en una casa abandonada, y que ahora estaba entregándole el cuerpo de su hijo a un hombre que lo iba a enterrar junto con decenas de otros en medio del campo. Esa noche confronté a Arnaldo. Fue la primera vez en años que realmente le planté cara sobre eso. Le dije que la situación de la Ibonete era diferente, que había sido abusada, que su bebé merecía algo mejor, que no podía ser tirado en ese terreno como si fuera basura. Arnaldo me miró con esa calma irritante de él y dijo que todos los bebés que enterraba merecían algo mejor, que todos eran especiales, que todos estaban ahora en el cielo con Jesús independientemente de dónde estuviera enterrado el cuerpo. El cuerpo es solo un envoltorio, Patricia, dijo. El alma es lo que importa, y el alma de ese bebé ya está salvada. Pero no podía aceptar eso. No podía aceptar que una criatura que había sido engendrada de un abuso, que había muerto antes de vivir, que tenía una madre de 15 años llorando por ella, mereciera ser enterrada a escondidas, sin nombre, sin registro, sin nadie más que un hombre perturbado sabiendo dónde estaba. ¿Y si algún día alguien quiere saber? Pregunté. ¿Y si dentro de 20 años la Ibonete quiere visitar la tumba de su hija? ¿Y si quiere poner flores, rezar, tener un lugar a donde ir? ¿Qué le vas a decir? Arnaldo pensó por un momento y después respondió. Le voy a decir que el bebé está con Dios, que puede rezar desde cualquier lugar, que no necesita una tumba física para conectarse con su hija. Y me di cuenta en ese momento de que realmente creía eso, que en su cabeza todo eso tenía sentido perfecto, que había construido una lógica interna donde él era el héroe, el salvador, el hombre que hacía lo que nadie más tenía el coraje de hacer. El bebé de la Ibonete fue enterrado ese viernes, como todos los demás. Arnaldo salió con la bolsa negra, volvió horas después y la vida continuó. Pero algo había cambiado en mí. Ya no podía solo aceptar, solo fingir, solo sobrevivir. Empecé a tener ataques de pánico. Me despertaba en medio de la noche transpirando frío, gritando, soñando con bebés llorando debajo de la tierra, con manitas chiquitas tratando de cavar para salir, con ese terreno en el fondo de la ciudad abriéndose y revelando todos los secretos que estaban enterrados ahí. Empecé a tomar para poder dormir. Solo unos tragos de ginebra todas las noches, nada grave al principio, pero fue aumentando. Se fue volviendo necesidad, se fue volviendo vicio. Arnaldo se dio cuenta, claro. Se daba cuenta de todo lo que pasaba en esa casa. Tenía ojos de águila, oídos de murciélago. Me confrontó una mañana. Dijo que me estaba destruyendo, que me estaba volviendo alcohólica, que estaba dando el espectáculo. Las hermanas de la iglesia están comentando que estás diferente, dijo. Están diciendo que llegas a los cultos con olor a alcohol, que ya no cantás más, que te quedas en un rincón llorando. Tenés que controlarte, Patricia. Estás llamando la atención sobre nosotros, y la atención es lo último que necesitamos. Lo miré con un odio tan profundo que sentí gusto a sangre en la boca. Te preocupás por las apariencias, dije, mi voz saliendo temblorosa de bronca. Te preocupás por lo que la gente va a pensar, por tu reputación, por tu iglesia. Pero no te preocupás por lo que estás haciendo, por cuántos bebés ya enterraste, por cuántas madres andan por ahí sin saber dónde están sus hijos. Dio un paso en mi dirección y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos, algo que no era solo frialdad o indiferencia, sino bronca real. Cuidado con lo que hablas, Patricia, dijo bajito. Cuidado de no olvidarte que estás tan metida en esto como yo.
Vos ayudaste a desenterrar a esos bebés, vos ayudaste a esconderlos. Sos cómplice, y si yo caigo, vos caes conmigo. Esas palabras se quedaron haciendo eco en mi cabeza por días, por semanas, por meses. Tenía razón, y yo sabía que tenía razón. Había cruzado esa línea hacía años atrás. Me había convertido en parte de todo eso, y ya no había vuelta atrás. No servía de nada que me arrepintiera, no servía de nada que tomara para olvidar, no servía de nada que llorara todas las noches. Estaba atrapada en esa situación tanto como esos bebés estaban atrapados debajo de la tierra en ese terreno maldito. En 1998, la iglesia compró 2 terrenos más, uno de cada lado de ese primero. Arnaldo dijo que era para expandir, que la iglesia estaba creciendo tanto que necesitaban más espacio. Pero yo sabía la verdad. Necesitaba más espacio para continuar su obra, más tierra para seguir enterrando. ¿Cuántos ya eran para esa altura? ¿15? ¿20? ¿30? Había perdido la cuenta, había dejado de tratar de seguirle el rastro. Era mejor no saber, era mejor fingir que todo eso no estaba pasando. Pero una cosa empecé a hacer en esa época, una cosa que me daba un poco de paz, un poco de redención tal vez. Cada vez que me enteraba de un bebé nuevo que había sido enterrado, cada vez que veía a Arnaldo volver con la bolsa negra vacía, escribía en un cuadernito chiquito que escondía en el fondo de mi placard. Escribía la fecha, escribía el nombre de la madre si lo sabía, escribía cualquier detalle que hubiera escuchado. No sé por qué lo hacía, no sé qué pretendía hacer con esa información. Tal vez era solo para tener algún registro, para que esas vidas no fueran completamente borradas de la historia, para que alguien algún día pudiera saber que existieron. El cuadernito se fue llenando con los años. En 2000 ya había anotado 23 bebés. En 2005 eran 41. En 2010, 59. Cada número representaba una vida que no se había vivido, una madre que había llorado, una familia que había sufrido. Y mi marido seguía predicando todos los domingos sobre el amor, sobre la compasión, sobre la misericordia de Dios, y todo el mundo seguía creyéndole, respetándolo, pensando que era un santo en la tierra. Envejecí rápido en esos años. Cuando llegué a los 50 años, en 2011, parecía que tenía 70. Pelo completamente blanco, piel llena de arrugas, espalda encorvada, manos temblando todo el tiempo. La gente lo atribuía al estrés de ser esposa de pastor, a las responsabilidades de la iglesia, a la vida de dedicación que llevaba. Pero la verdad es que me estaba comiendo por dentro la culpa, el remordimiento, el peso de cargar con ese secreto gigantesco. Arnaldo también había envejecido, pero diferente a mí. Tenía 64 años, pero todavía parecía fuerte, saludable, vigoroso. Seguía predicando con esa misma pasión, esa misma convicción, ese mismo fuego en los ojos. La iglesia había crecido tanto que ahora tenían más de 1000 fieles. Se había convertido en una de las iglesias evangélicas más grandes del interior de Córdoba. Arnaldo era famoso, respetado, invitado a predicar en otras ciudades, en convenciones, en eventos grandes. Había cumplido su destino. Se había vuelto tan importante como su padre, tal vez hasta más. ¿Y yo? Yo era solo la esposa callada en el fondo de la iglesia, la mujer a la que nadie le prestaba más atención, la primera dama que había dejado de ser primera hacía mucho tiempo. Las hermanas más jóvenes habían asumido mis roles, organizaban los eventos, cocinaban para las visitas, cantaban en los cultos. Yo era apenas una presencia fantasmal, un recordatorio de otros tiempos, una reliquia que estaba ahí por obligación. En 2015, cuando tenía 54 años, pasó algo que cambió todo de nuevo. Un grupo de empresarios de Buenos Aires se interesó en comprar los terrenos de la iglesia para construir un country. Ofrecieron una suma enorme, mucha plata, lo suficiente para que la iglesia comprara terrenos todavía más grandes en otro lugar. Construyera un templo nuevo, moderno, grande. La directiva de la iglesia estaba entusiasmada. Pensaba que era una bendición de Dios, que era el momento de expandirse todavía más. Pero Arnaldo rechazó.
Simplemente rechazó la oferta sin dar explicaciones convincentes. Dijo que esos terrenos eran sagrados, que tenían historia, que no se podían vender. La directiva quedó confundida. Empezaron a cuestionar, a presionar. Después de todo, eran terrenos vacíos, llenos de monte, que no servían para nada. ¿Por qué no vender y usar la plata para la obra de Dios? La presión aumentó tanto que Arnaldo tuvo que ceder un poco. Dijo que los terrenos eran un proyecto futuro de él, que pretendía construir ahí un hogar de ancianos, un lugar para cuidar a los viejitos de la iglesia que no tenían familia. Fue una excusa buena, convincente, que hizo que la directiva dejara de insistir. Pero se puso nervioso, muy nervioso, más nervioso de lo que lo había visto en años. Una noche vino a mi cuarto, cosa que no hacía desde hacía más de una década, y se sentó en la silla cerca de la ventana. Se quedó un tiempo en silencio, solo mirando hacia la calle oscura allá afuera, y después empezó a hablar. Dijo que tenía miedo, que nunca había pensado que los terrenos pudieran volverse un problema, que siempre había pensado que iban a quedar ahí para siempre, intocados, guardando sus secretos. Si algún día construyen algo ahí, dijo, si excavan, si tocan la tierra, van a encontrarlos, van a encontrar a todos. Y ahí se acabó todo, Patricia. Se acabó mi vida, se acabó tu vida, se acabó la iglesia. Todo lo que construimos durante todos estos años se va a derrumbar. Lo miré, a ese hombre que había sido el centro de mi vida durante casi 50 años, y por primera vez sentí algo parecido a lástima. No lástima por lo que había hecho, sino lástima por lo que se había convertido. Un hombre prisionero de sus propios actos. Un hombre que había creído tanto en una mentira, que había construido una vida entera encima de ella. Podrías parar, dije. Podrías simplemente dejar de aceptar bebés, dejar de enterrar, dejar que los que ya están ahí descansen en paz. Negó con la cabeza despacito. No puedo parar, respondió. Las familias me necesitan. Todas las semanas hay alguien nuevo que me busca, que me pide ayuda. Si paro, ¿qué va a pasar con esos bebés? Los van a tirar a la basura, al campo, a cualquier lugar. Al menos conmigo tienen dignidad, tienen un lugar, tienen oraciones. Y me di cuenta de que nunca iba a parar, que iba a seguir hasta morirse o hasta que lo descubrieran, lo que pasara primero. Los años siguientes fueron de una tensión constante. Todos los días me despertaba con miedo de que ese fuera el día en que todo se descubriría. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien golpeaba la puerta, cada vez que veía un patrullero pasando por la calle, se me disparaba el corazón pensando que había llegado la hora. Pero los días fueron pasando, convirtiéndose en semanas, convirtiéndose en meses, convirtiéndose en años, y nada pasaba. La vida continuaba, Arnaldo continuaba su obra, y yo seguía anotando en mi cuadernito escondido cada nuevo bebé que era enterrado en esos terrenos malditos. En 2020, cuando llegó la pandemia, todo cambió. La iglesia tuvo que cerrar por meses, los cultos pasaron a ser online, la gente quedó encerrada en sus casas. Arnaldo tenía 73 años y por primera vez lo vi perdido, sin saber qué hacer. Toda su identidad estaba ligada a esa iglesia, a esos cultos presenciales, a esa rutina de los viernes. Y ahora estaba encerrado en casa, conmigo, en esa casa que se había convertido en una prisión para los dos hacía tanto tiempo. Fue durante esos meses de aislamiento que empezó a hablar. No sé si era porque estaba viejo, porque tenía miedo de morirse sin contarle a alguien, o porque simplemente ya no aguantaba más cargar con todo solo. Empezó a contarme detalles que no sabía, historias detrás de cada bebé, nombres que no había logrado anotar, circunstancias que desconocía. Contó sobre una piba de 12 años que había sido violada por el padrastro y había escondido el embarazo hasta que no pudo más, hasta tener al bebé sola en el baño de la escuela y morirse de hemorragia después. El bebé también había muerto, y el padrastro había buscado a Arnaldo desesperado, no por remordimiento, sino por miedo de que lo descubrieran. Arnaldo había enterrado al bebé y nunca había denunciado al hombre.
Contó sobre mellizos que habían nacido demasiado prematuros, con solo 5 meses, tan chiquitos que cabían en la palma de la mano, y que la madre no había tenido coraje ni de mirar antes de entregárselos. Contó sobre un bebé que había nacido con tantas deformidades que los médicos dijeron que era mejor ni intentar salvarlo. Y los padres habían quedado tan desolados que le habían dado el bebé todavía tibio a Arnaldo para que se lo llevara. Cada historia era más triste que la otra. Cada una me partía el corazón de una manera diferente. Y yo me quedaba ahí sentada en el living escuchando todo, llorando en silencio, anotando mentalmente para después ponerlo en mi cuadernito. Cuando terminó la pandemia y la iglesia reabrió, Arnaldo estaba diferente, más débil, más cansado, más lento. Tenía casi 74 años y por primera vez empezó a hablar de jubilación, de pasarle la iglesia a un pastor más joven. La directiva empezó a buscar sucesores, a entrevistar candidatos, a hacer planes para la transición. Y con cada reunión de esas, veía el pánico creciendo en los ojos de Arnaldo. ¿Qué iba a pasar con los terrenos cuando ya no fuera más el pastor? ¿Quién iba a proteger ese secreto cuando él se fuera? Una noche de 2023, hace apenas 2 años, Arnaldo tuvo un ACV. Fue de madrugada. Escuché un ruido raro viniendo de su cuarto. Fui a ver y estaba tirado en el piso, la mitad del cuerpo paralizada, tratando de hablar, pero solo salían sonidos raros. Llamé a la ambulancia. Lo llevaron de urgencia al hospital de Córdoba. Estuvo internado por 2 semanas. Cuando volvió a casa, estaba en una silla de ruedas, todo el lado izquierdo paralizado, el habla arrastrada y difícil, pero la mente todavía funcionando perfectamente. Tal vez hasta funcionando demasiado bien, porque ahora ya no podía hacer nada solo, ya no podía ir hasta los terrenos, ya no podía cavar, ya no podía continuar su obra. Y aún así, la gente seguía buscándolo. Familias desesperadas aparecían en nuestra puerta con sus bebés muertos, pidiendo ayuda, pidiendo que hiciera lo que siempre había hecho. Arnaldo se quedaba en la silla de ruedas recibiendo a esa gente, llorando de frustración por no poder ayudar más, teniendo que rechazarlos, teniendo que decir que ya no podía hacer eso. Lo vi desesperarse varias veces, gritar con bronca, llorar como un nene, enojado con Dios por haberle quitado la capacidad de continuar esa misión que pensaba que era sagrada. Fue en esa época que empecé a pensar seriamente en contar todo. Arnaldo estaba inválido, ya no podía amenazarme, ya no podía hacer nada. Yo tenía 62 años, ya no tenía nada que perder. Tal vez era el momento de finalmente soltar ese peso, de dejar que la verdad saliera a la luz, de darles a esos bebés la dignidad que merecían, aunque fuera demasiado tarde. Pero cada vez que pensaba en eso, cada vez que llegaba cerca de juntar coraje, pensaba en las madres que habían confiado en Arnaldo, que habían entregado a sus bebés pensando que iba a hacer lo correcto, que vivían sus vidas sin saber que sus hijos estaban enterrados en un terreno baldío junto con decenas de otros. ¿Qué sería de ellas si contaba? Las iban a juzgar, condenar, meter presas tal vez por no haber seguido los procedimientos legales. Y muchas de ellas eran víctimas también, pibas que habían sido abusadas, mujeres que habían sido abandonadas, familias que no habían tenido opción. Me quedé paralizada por esa duda durante meses. ¿Contar o no contar? ¿Hacer justicia o proteger a las víctimas? ¿Dejar que la verdad se conociera o mantener el secreto para siempre? No había respuesta correcta, mis queridos. Cualquier camino que eligiera iba a lastimar a alguien, iba a destruir vidas, iba a causar sufrimiento. Y mientras me quedaba en esa indecisión, Arnaldo fue empeorando. Tuvo otro ACV menor en 2024. Perdió completamente el habla, quedó postrado en cama, dependiente de mí para todo. Yo era la que tenía que darle comida en la boca, cambiarle los pañales, darlo vuelta en la cama para que no se le hicieran escaras. El hombre poderoso que había controlado mi vida durante casi 50 años se había convertido en una cáscara, un resto de persona que apenas podía comunicarse. ¿Y sabes qué es lo peor, mis queridos? Le tenía lástima. Después de todo, después de todos esos años de bronca y resentimiento, le tenía lástima. Lo veía ahí acostado en esa cama, ojos abiertos mirando el techo,
lágrimas cayéndole por la cara a veces, y yo sabía en qué estaba pensando. Estaba pensando en los bebés, en los terrenos, en el secreto que iba a morir con él. Se estaba preguntando si había hecho lo correcto, si Dios realmente había aprobado sus acciones, si algún día iba a tener que responder por todo eso. Fue hace 3 meses que finalmente tomé una decisión. No voy a contarle a las autoridades, no voy a denunciar, no voy a exponer a las familias, pero tampoco voy a dejar que eso sea olvidado completamente. Agarré mi cuadernito, ese que había llenado durante todos esos años, y empecé a pasar todo a una computadora vieja que me había regalado una de las hermanas de la iglesia. Son 67 bebés en total, mis queridos. 67 vidas que empezaron y terminaron antes de tiempo, 67 almas que están enterradas en esos terrenos que la iglesia todavía posee. Hice un documento con todos los nombres que sabía, todas las fechas, todas las circunstancias que había logrado descubrir. Guardé ese documento en un pendrive que ahora está escondido en un lugar seguro, junto con instrucciones de qué hacer con él después de que me muera. Porque no voy a vivir mucho más, mis queridos. Lo sé. Mi cuerpo está cansado, mi alma está exhausta y estoy lista para irme. Cuando me vaya, ese pendrive va a ser entregado a alguien de confianza, alguien que va a saber qué hacer con la información, alguien que tal vez logre darles a esos bebés lo que merecen sin destruir a las madres que ya sufrieron tanto. Arnaldo va a morirse pronto también. Los médicos dijeron que es cuestión de semanas, tal vez días. Su cuerpo se está rindiendo de a poco, y veo en sus ojos que él también está listo. Está listo para enfrentar sea lo que sea que lo espere del otro lado, sea el cielo que tanto predicó, sea el juicio que tanto temió. Voy a estar acá con él hasta el final, porque a pesar de todo, a pesar de todos los años terribles, de todos los secretos, de todo el dolor, sigue siendo mi marido. Hice un voto hace 47 años atrás, un voto delante de Dios y de la gente, y voy a honrar ese voto hasta que la muerte nos separe. Y después de que se vaya, después de que lo entierre de forma legal, con velorio, con certificado, con todo lo que esos 67 bebés nunca tuvieron, me voy a sentar y esperar mi propia muerte. Me voy a sentar en el patio de mi casa, mirando hacia esa iglesia donde todo empezó, donde me casé pensando que estaba entrando al paraíso, y voy a hacer las paces con mis decisiones. Porque al final, mis queridos, uno tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones, correctas o equivocadas. Yo elegí quedarme callada, elegí proteger a otros en vez de hacer justicia, elegí cargar con ese peso en vez de compartirlo con el mundo. No sé si hice lo correcto o lo equivocado. Hasta hoy, después de todos estos años, no lo sé. Hay días que me despierto pensando que fui cobarde, que debería haber denunciado todo desde el principio, que debería haber impedido que Arnaldo continuara. Hay otros días que me despierto pensando que hice lo mejor que podía en las circunstancias, que protegí a personas vulnerables, que evité más sufrimiento. La verdad, probablemente, está en algún lugar en el medio. No fui heroína ni villana, fui solo una mujer común tratando de sobrevivir en una situación imposible. Lo que quiero que saquen de esta historia mía, mis queridos, es que la vida rara vez es blanco o negro. Rara vez es solo bueno o solo malo, solo correcto o solo equivocado. A veces uno se ve en situaciones donde todas las opciones son malas, donde cualquier decisión va a lastimar a alguien, donde no existe respuesta perfecta. Y en esos momentos, todo lo que uno puede hacer es elegir lo que parece menos peor y tratar de vivir con eso. Si estás en una situación difícil ahora, si estás guardando un secreto que duele, si estás atrapada en un matrimonio que no es lo que esperabas, no te voy a decir que tengo la solución. No la tengo. Cada situación es única, cada persona tiene sus propias circunstancias, sus propios miedos, sus propias razones. Pero lo que sí puedo decir es esto. No dejes que el miedo te paralice completamente. No dejes que la vergüenza te coma por dentro. No dejes que los años pasen sin que al menos intentes hacer algo diferente. Yo pasé 47 años atrapada en una situación que me destruyó de a poco. 47 años fingiendo, escondiendo, cargando un peso que no era mío para cargar. Y ahora,
A los 64 años, finalmente estoy haciendo algo, aunque sea solo contar esta historia para ustedes, aunque sea solo dejar registrado lo que pasó, para que tal vez algún día, de alguna forma, se haga justicia. Gracias por haberme escuchado hasta acá, por haberme dado la oportunidad de desahogar este peso que cargo desde hace tanto tiempo. Si esta historia te ayudó de alguna forma, si te hizo pensar sobre tus propias decisiones, sobre tus propios secretos, entonces valió la pena que abriera mi corazón así. Dale like, suscríbete al canal y contame en los comentarios qué te pareció esta historia. Y acordate siempre, sos más fuerte de lo que imaginás, más valiente de lo que pensás, y mereces una vida donde no tengas que esconder quién sos o lo que sabes. Que Dios bendiga a cada una de ustedes, donde sea que estén, y que logremos encontrar paz con nuestras decisiones, sean las que sean. Un beso grande de esta viejita acá y hasta la próxima historia.